Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. 156 millones de brasileños están llamados a las urnas este domingo para elegir presidente. El actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, se enfrenta al izquierdista expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Les explicamos los retos del próximo mandatario. Pero los brasileños también renuevan un tercio del Senado y eligen 513 diputados y 27 gobernadores. En medio de la polarización entre izquierda y derecha, estos comicios son los que mayor cantidad de candidatos diversos tienen. Y nuestros corresponsales hablaron con algunos de ellos. Y nos quedamos en Sudamérica para hablar de Colombia y de Venezuela. El paso de 2 camiones sobre el puente internacional Simón Bolívar selló la reapertura de la frontera entre ambos países. Un paso del presidente colombiano Gustavo Petro para superar la ruptura en los vínculos diplomáticos. Y vamos de inmediato a Brasil para nuestra historia principal. Son 11 los aspirantes a la presidencia, pero la contienda es claramente un cara a cara entre el actual presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y el expresidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, un escéptico de la pandemia y quien a menudo se le llama el Trump sudamericano, acusa a Lula de haber liderado el gobierno más corrupto de la historia del Brasil. Lula dejó el cargo en 2010 con una tasa de aprobación del 80%, esto antes de ser encarcelado por corrupción, una condena que luego anuló la Corte Suprema. El exmandatario acusa a Bolsonaro de destruir el país. Quien sea que se juramente como el próximo presidente en enero, enfrentará los mismos retos, que les explicamos en el siguiente informe. 2 hombres con visiones diametralmente diferentes para su país. El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva salió del Palacio de Planalto en 2010 como el presidente más popular de la historia de Brasil. Aunque su reputación se vio manchada después por acusaciones de corrupción, sigue siendo recordado como el líder que sacó a millones de personas de la pobreza. Brasil enfrenta niveles de hambruna no vistos en 30 años, por lo que Lula está prometiendo llevar al país de regreso a ese periodo. El país que dejé es un país que la gente extraña, un país con trabajo, un país donde la gente tenía derecho a vivir con dignidad, con la cabeza en alto, y este país volverá. Lula ha prometido reformar el sistema tributario para poner la carga impositiva sobre los más ricos y obtener un mayor presupuesto estatal. Políticas económicas que son exactamente lo contrario de las del actual mandatario Jair Bolsonaro, que apoya una plataforma neoliberal de mayor privatización y se negó a cerrar la economía de Brasil durante la pandemia del coronavirus, lo que provocó millones de miles de muertes. Bolsonaro ha tratado de ganarse a los votantes de escasos recursos con dinero en efectivo, mientras pinta a Lula como un comunista corrupto. Sabemos que el comunismo conduce a la desgracia, la pobreza, el hambre y la miseria. No queremos eso para nuestro Brasil. No queremos eso para nuestro Brasil. Los seguidores del líder de extrema derecha son en su mayoría fanáticos religiosos defensores del porte de armas, así como de la industria agrícola. Los agricultores aprecian su eliminación de la protección de los territorios indígenas, mientras que los evangélicos se sienten atraídos por su campaña centrada en la defensa de la familia tradicional. Bolsonaro ha estado sembrando dudas sin fundamento sobre el sistema de votación electrónico de Brasil, lo que genera temores de que se negaría a aceptar la derrota. Sus críticos ahora dicen que la democracia está en juego. Debemos trabajar para ganar el voto de todos los que aman la democracia. Bolsonaro, un capitán retirado del ejército, buscó el respaldo de los militares para sus afirmaciones infundadas de fraude electoral e instó a sus seguidores a armarse. Desde que relajó las leyes de arma de fuego de Brasil en 2019, la posesión de armas se ha disparado. Si tenemos que luchar contra la pandilla de Lula, lucharemos. Y repito, el pueblo armado jamás será esclavizado. La violencia política no es nueva en Brasil. El propio Bolsonaro fue apuñalado en la campaña electoral de 2018, pero esta campaña ha estado marcada por incidentes violentos, con varios simpatizantes de Lula heridos y un funcionario asesinado por simpatizantes de Bolsonaro. Los mismos candidatos han estado usando chalecos antibalas en público. Según una encuesta reciente, casi el 70% de los brasileños dicen que temen ser agredidos físicamente debido a su afiliación política.
Y también en esta jornada los brasileños votan para elegir senadores, congresistas y gobernadores. Y por primera vez se postularon más candidatos afrodescendientes e indígenas que blancos. Asimismo, más candidatos LGBTIQ+. Pero a pesar de la mayor diversidad, esta es también la elección más polarizada de Brasil en décadas. Y los aspirantes temen más que nunca violencia en su contra. Veamos el informe de nuestros corresponsales. Todos los lunes los jóvenes de Río de Janeiro se reúnen en Pedra do Sal, en el centro de la ciudad. Un barrio cargado de historia, símbolo de la resistencia afro-brasileña. Un gran lugar para Dani Balbi, una candidata afro y transgénero que busca apoyo. Soy la primera mujer transgénero, profesora y doctora de la Universidad Federal de Río. Dani Balbi quiere luchar por la educación, la comunidad LGBTIQ+, los derechos de los habitantes de las favelas, pero sobre todo por más diversidad en las sillas del Congreso. Por fin alguien que nos represente, porque los demás candidatos hablan pero no hacen nada. Lo vas a hacer porque te conozco y vas a ser la mejor. Exactamente, hermoso, gracias. Es la primera vez que hay tantos candidatos de la comunidad LGBTIQ+ en Brasil, en un país que tiene el récord de asesinar a más personas transgénero que en cualquier otro lugar del mundo. Según la ONG Transgénero Europa, desde 2008 el 40% de los asesinatos de personas trans en el mundo han tenido lugar en Brasil. Dani Balbi conoce a Indianarae Siqueira, también candidata a diputada, una activista transgénero que ha recibido múltiples amenazas de muerte. Las personas transgénero son las primeras en ser rechazadas por la sociedad, en ser encarceladas, entonces esta violencia ya es parte de nuestras vidas. Siempre nos ha afectado, pero en un periodo como este, adquiere proporciones más intensas. Tuve que tomar precauciones de seguridad y he estado en primera línea durante años. Esta violencia contra las minorías incluso tiene lugar dentro de la Asamblea de Río. Hace unos meses este diputado ultraderechista agredió a una electa transgénero en plena sesión parlamentaria. Boi zebu, que é uma aberração da natureza, aquele ser que está ali, eles não enxergam. Según un estudio de la Universidad Federal del Estado de Río, la violencia política ha aumentado en un 335% desde la elección del presidente Bolsonaro hace 4 años, con políticos que sufren agresiones verbales y físicas, secuestros e incluso asesinatos. Pero a pesar del peligro, nunca ha habido tantos candidatos buscando representar a las minorías. Entre ellos se encuentra Sonia Guajajara, una mujer indígena que se postula para diputada federal. Durante un acto de campaña en Sao Paulo, defiende los derechos de los pueblos indígenas que, según afirma, han sido violados bajo el gobierno de Bolsonaro. Estamos viviendo un genocidio de los pueblos indígenas porque la negación de nuestras tierras también es una sentencia de muerte para nuestra identidad. Es hora de acabar con esta violencia, es hora de acabar con la falta de representación indígena en los espacios políticos. Este año el número de candidatos indígenas ha alcanzado un récord, 37% más que en la última campaña. La ilusión de Sonia Guajajara, montar un grupo parlamentario para que por fin su pueblo tenga una representación fuerte. Y Colombia le abrió la puerta nuevamente al comercio con Venezuela y con el paso de 2 camiones sobre el puente internacional Simón Bolívar, que une la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio del Táchira, dieron un primer paso hacia la normalización de sus relaciones diplomáticas y comerciales. El 26 de septiembre ambos países reabrieron el paso al transporte de carga después de años de relaciones congeladas. Un equipo de France 24 se trasladó hasta la frontera entre ambas naciones para conocer qué expectativas tienen sus habitantes sobre esta nueva etapa en la relación bilateral. El informe es de Daniela Blandón, Herminia Fernández y Aitor Chavarri. A Óscar Cardosa sus clientes no lo tienen que buscar. Él sale a su encuentro en la multitud de esta caótica frontera que une a Colombia y Venezuela. Échale un poquito para atrás para cerrar la puerta. El cierre de este paso en 2015 significó para muchos la quiebra, pero este caraqueño jubilado de la Universidad de Venezuela halló en él una oportunidad que le ha dado sustento en los últimos años. Por la misma necesidad de la persona de transportarse de San Antonio acá y de aquí de San Antonio a la parada y de la parada a San Antonio. Porque no había manera, había que pasar a pie. Por lo menos él es una persona que no difícil que cruce el puente.
El gobierno venezolano de Nicolás Maduro y el colombiano del entrante Gustavo Petro, también de izquierda, acordaron una normalización de relaciones. En una primera etapa incluyó la reapertura del paso de carga. Para Óscar, este primer paso ya hace la diferencia. Mi patria lo necesita. No importa que el trabajo se pueda acabar por aquí, por la frontera. Pero no, nosotros necesitamos que esa economía de Venezuela se oxigene un poquito. Por el momento, la medida no incluye el tránsito de carros particulares ni de transporte intermunicipal. Y personas como él, algunos cargados con enormes bultos, deben seguir cruzando el puente internacional Simón Bolívar a pie y con horarios restringidos. Bienvenido a Venezuela. Welcome Venezuela. Sí, welcome. Pero lo que para unos es una luz de esperanza, otros lo ven con un optimismo discreto. Olga Muñoz administra una empresa de transporte en el lado colombiano de la frontera. De aquí a Pamplona y de Pamplona a Seipiales. Yo soy una mujer de 57 años que desde los 23 años estoy trabajando antes, desde los 17 años trabajo y vivo en Venezuela. Yo soy una inmigrante más, salí de última, pero nos tocó salir por la situación. Confía en que el panorama podría ser distinto, pero en el fondo lo que espera es un cambio político en Venezuela. Que el gobierno se termine de ir, se vaya. Pues la verdad, de otra manera no. Me parece que fue como algo de protocolo, que pasó el camión con los cables del acero y ya. De repente va a mejorar en el sentido de que van a poder mis hermanos venezolanos comprar unas cositas acá, pero está la Guardia Nacional al otro lado, ¿cierto? ¿Y qué hace la Guardia Nacional cuando usted lleva un bultico de mercado? Aparte de que le sale más caro, entonces la Guardia Nacional va a querer que usted pague impuesto de lo poquito que usted está llevando. Como Óscar y Olga, otras 30.000 personas cruzan a diario esta frontera invisible. Otros miles lo hacen, y es posible que por un buen tiempo más, por las rutas ilegales, hoy más vivas que nunca en una frontera común que se extiende a lo largo de 2.217 kilómetros. Y nos quedamos del lado colombiano de la frontera, pero nos venimos para Bogotá, en donde luego de que el Congreso fuera declarado como un espacio pet friendly o amistoso con los animales, el senador Alirio Barrera llegó con su caballo a la sede del Legislativo. Y aunque se creía que la medida sería para perros y gatos, el senador sorprendió al llegar con su caballo blanco bautizado Pasaporte, al que considera su mascota. Afirmó que se trataba de un acto simbólico, pero con un mensaje claro: su desacuerdo con prohibir algunas prácticas en las que se usan animales para trabajar y otras actividades económicas. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Por favor, envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. En la producción estuvieron Jennifer Guevara y Luis Fernando Montes. Pueden ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web france24.com.